Capítulo 5. Jack Crawford, 53 años, está leyendo en un sillón orejudo junto a una lámpara de pie en el dormitorio de su casa. Tiene antes y dos camas de matrimonio, ambas elevadas sobre tacos de madera hasta la altura de una cama de hospital. Una es la suya, en la otra yace su esposa, Bella. Crawford la oye respirar por la boca. Hace ya 2 días que no puede moverse ni hablar con él. Bella deja de respirar un instante. Crawford levanta la vista del libro y mira por encima de sus medias gafas de lectura. Deja el libro. Ya vuelve a respirar, primero un leve hálito, luego un aliento normal. Él se levanta para tomarle la tensión y el pulso. Al cabo de los meses se ha convertido en un experto con el esfigmomanómetro. Como no quiere separarse de ella por la noche, ha instalado una cama para él junto a la de ella. Como alarga el brazo en la oscuridad para tocarla, ha elevado su cama a la misma altura que la de ella. A excepción de la altura de las camas y las mínimas obras de instalación sanitaria imprescindibles para el bienestar de Bella, Crawford ha logrado que la habitación no recuerde a la de una enferma. Hay flores, aunque no demasiadas. No se ve ni un solo medicamento. Crawford vació un armario de ropa blanca del vestidor y allí colocó las medicinas y aparatos de Bella antes de traérsela del hospital a casa. Era la segunda vez que cruzaba con ella en brazos el umbral de aquella casa y ese pensamiento a punto estuvo de privarle de todas sus fuerzas. Del sur ha llegado un frente cálido. Las ventanas están abiertas y el aire nocturno de Virginia es fresco y suave. Algunas ranas croan en la oscuridad. La habitación está impecable, pero en la moqueta empieza a acumularse pelusa. Crawford no quiere pasar el ruidoso aspirador eléctrico por la habitación y emplea uno manual que no sirve de gran cosa. Se dirige sin ruido al armario y enciende la luz. Clavados en la cara interna de la puerta del armario hay 2 blocks de notas. En uno anota el pulso y la tensión arterial de Bella. Sus cifras y las de la enfermera de día aparecen alternadas en una columna que prosigue a lo largo de muchas hojas amarillas, muchos días, muchas noches. En el otro bloc, la enfermera ha especificado y firmado la medicación de Bella. Crawford sabe administrar a su mujer cualquier medicación que precise durante la noche. Siguiendo las instrucciones de una enfermera, aprendió a poner inyecciones practicando en un limón y luego en sus propios muslos antes de traerla a casa. Crawford permanece al lado de Bella por espacio quizá de 3 minutos contemplándole la cara. Un precioso pañuelo de moiré de seda le cubre el cabello como un turbante. Ella insistió en llevarlo, mientras pudo insistir. Ahora es él quien insiste. Le hidrata los labios con glicerina y con el pulgar le quita una mota oscura de un lagrimal. Ella no se mueve. Todavía no es hora de darle la vuelta. En el espejo, Crawford se dice a sí mismo que él no está enfermo, que no tendrá que seguirla a la tumba, que él está bien. Y al descubrirse diciéndose esas cosas se avergüenza. Acomodado de nuevo en el sillón, no recuerda lo que leía. Palpa los libros que tiene a su lado para hallar el que todavía esté caliente. Capítulo 6. El lunes por la mañana, Clarice Starling encontró esta nota de Crawford en su buzón. CS. Proceda con el coche de Raspail. En su tiempo libre. Mi oficina le proporcionará un número de tarjeta de crédito para llamadas telefónicas interestatales. Hable conmigo antes de ponerse en contacto con el albacea o de trasladarse a cualquier sitio. Informe el miércoles a las 4 horas. El director ha visto el informe sobre Lecte con su firma. Buen trabajo. JC. Psych _. Sección 8. Starling estaba de bastante buen humor. Sabía que Crawford le había proporcionado un ratón agotado para que se adiestrase en la caza. Quería que ella lo hiciera bien. Para Starling eso valía 1000 veces más que cualquier muestra de cortesía. Raspail había muerto hacía 8 años. ¿Qué prueba podía haber durado en un coche tanto tiempo? Sabía por experiencia familiar que como los automóviles se deprecian con extraordinaria rapidez, cualquier tribunal de apelación autoriza a los herederos a vender un coche antes de la liquidación de la testamentaria, siempre y cuando el beneficio de la venta quede en depósito y se incluya en el conjunto de los bienes del difunto. Parecía improbable que incluso una herencia tan compleja y disputada como la de Raspail conservase un coche durante tanto tiempo. Se enfrentaba a un problema de tiempo. Contando con el rato de la hora de comer, Starling disponía de 1 hora y 15 minutos libres al día para emplear el teléfono en horas de oficina. Habiendo de entregar su informe a Crawford el miércoles por la tarde, disponía para localizar el coche de un total de 3 horas y 45 minutos,
distribuidas a lo largo de 3 días, eso utilizando sus periodos de estudio y realizando las tareas escolares por la noche. Tenía buenas notas en la asignatura de métodos de investigación y por otra parte el hecho de tener que asistir a clase le permitiría hacer preguntas sobre cuestiones de tipo general a sus profesores. Durante el almuerzo del lunes, las telefonistas de los juzgados de Baltimore le rogaron que esperase unos instantes y se olvidaron de ella, y eso por 3 veces. Durante el periodo de estudio, logró comunicar con un amable funcionario del juzgado que localizó el expediente de la testamentaría de Raspail. El funcionario confirmó que se había autorizado la venta de un automóvil e informó a Starling de la marca y número de serie del coche, así como del nombre de un propietario posterior. El martes, Starling desperdició la mitad de la hora de comer intentando localizar dicho nombre. Le costó el resto de ese rato averiguar que la jefatura de tráfico de Maryland no está equipada para localizar un vehículo por su número de serie sino solamente por la matrícula o el número de registro. El martes por la tarde, un aguacero obligó a los alumnos a abandonar el campo de tiro. En una aula empañada por el vapor de prendas húmedas y sudor, John Brigham, el ex infante de marina que era el instructor de tiro, decidió probar la fuerza manual de Starling ante toda la clase, obligándola a efectuar en 60 segundos el mayor número de disparos posibles con una Smith & Wesson modelo 19. Logró 74 con la mano izquierda, sopló para apartar una mecha de pelo que le caía en los ojos y empezó con la derecha mientras otro alumno contaba los disparos. Había adoptado la postura Weaver, piernas algo separadas para un mayor equilibrio, enfoque de visión anterior bien ajustado, visión posterior y objetivo provisional adecuadamente borrosos. Pasado medio minuto, dejó vagar la mente para aliviar el dolor muscular. Involuntariamente, concentró el enfoque de visión en el objetivo de la pared. Se trataba de un certificado expedido por la Comisión de Comercio Interestatal a nombre de su instructor, John Brigham. Torciendo los labios, interrogó con disimulo a Brigham, mientras el otro alumno iba contando los chasquidos del revólver. ¿Cómo se localiza la matrícula? 65, 66, 67, 68. De un coche cuando solo se tiene el número de serie. 78, 79, 80, 81. ¿Y la marca? El número de registro se desconoce. 89, 90. Tiempo. Muy bien. Atentos todos. Quiero que tomen nota de esto. La fuerza de la mano es factor primordial en un tiroteo. Me figuro que algunos caballeros estarán algo preocupados de que les haga salir a continuación. Su preocupación está justificada, el resultado de Starling con ambas manos es muy superior a la media. ¿Y por qué? Porque trabaja. Practica apretando las bolas de goma a las que todos ustedes tienen acceso. La mayoría de ustedes no saben apretar nada más duro que sus, con la constante cautela que empleaba para vigilar el incontrolable vocabulario de sus días en la marina, intentó esbozar una educada sonrisa, Espinillas dijo por fin. Y Starling, usted no se confíe, puede hacer más. Quiero que esa mano izquierda logre 90 disparos antes de que termine el curso. Pónganse todos por parejas y a repetir el ejercicio, ahora mismo. Usted no, Starling, acérquese. ¿Qué otros datos tiene del coche? Solo el número de serie y la marca, nada más. Un propietario anterior, de hace 5 años. Muy bien. Escuche. La equivocación que comete la mayoría de la gente es tratar de localizar la matrícula saltando de un propietario a otro. Y se hacen un lío porque generalmente aparecen distintos estados. No se crea, es un error que comete hasta la policía. Y matrícula y número de registro son los únicos datos que posee el ordenador. Estamos acostumbrados a usar el número de registro o la matrícula, pero no el número de serie del vehículo. Los chasquidos de los revólveres de prácticas con su empuñadura azul resonaban de tal forma en el aula que Brigham tenía que hablarle al oído. Hay un método muy fácil. R.L. Pouque S.A., la editorial que publica las guías comerciales y profesionales de las ciudades, edita asimismo una lista de matrículas de automóviles clasificados por la marca y número de serie consecutivo. Es la única manera. Son los que publican los anuncios de venta de automóviles de ocasión. ¿Cómo se le ocurrió preguntarme eso a mí? He visto su certificado de la CCI y he supuesto que habría localizado un montón de vehículos. Gracias. Nada de eso. Me lo voy a cobrar. Trabaje esa mano izquierda hasta el nivel a que debe llegar y abochornemos a esos blandengues. Instalada de nuevo en la cabina telefónica durante el periodo de estudio,
A Clarice le temblaban de tal modo las manos que las notas apenas si resultaban legibles. El coche de Raspail era un Ford. Había un taller Ford no lejos de la Universidad de Virginia que durante años había tenido la paciencia de reparar en lo posible el viejo Pinto de Clarice. Ahora, con idéntica paciencia, el encargado consultó sus listas POUC. Regresó al teléfono con el nombre y dirección de la última persona que había registrado el coche de Benjamin Raspail. Clarice está de suerte. Clarice tiene la sartén por el mango. Basta de tonterías y llama a este hombre a su casa. Veamos, Number 9, Arkansas. Jack Crawford no me dejará ir en la vida, pero al menos puedo confirmarle quién se ha llevado el gato al agua. No contestaban, probó por segunda vez con idéntico resultado. El teléfono sonaba lejano y de un modo extraño, con una doble llamada, como si se tratase de una línea colectiva. Lo intentó de nuevo por la noche y no obtuvo respuesta. El miércoles a la hora de comer, un hombre contestó a la llamada de Starling. Aquí POC, Radio Carroza. Oiga, quisiera hablar con. No me interesan los revestimientos de aluminio ni quiero vivir en un parque de caravanas en Florida. ¿Qué otra cosa puede ofrecerme? Starling oyó un fuerte deje de las colinas de Arkansas en la voz de aquel hombre. Pero no estaba para consideraciones lingüísticas, andaba escasa de tiempo. Mire, si pudiera ayudarme le estaría muy agradecida. Estoy intentando localizar al señor Lomax Bardwell. Me llamo Clarice Starling. Es una tal Starling no sé cuántos, gritó el hombre dirigiéndose a todo su entorno doméstico. ¿Qué quiere usted de Bardwell? Pertenezco a la oficina regional centro-sur de la sección de devoluciones de Ford. Le ha correspondido una revisión de garantía de su LTD gratuita, a cargo de la empresa. ¿Está usted hablando con Bardwell? Por la hora de llamar pensaba que quería venderme alguna cosa. Es tarde para cualquier reparación. Me hace falta un coche nuevo. Yo y mi señora estábamos en Little Rock, saliendo del Southland Mall, ¿sabe? Sí, señor. Miro hacia atrás y veo que el motor empieza a perder aceite. Había aceite en toda la calzada. En eso aparece un camión Orkin, ¿sabe de esos que llevan una hormigonera encima? Pues se metió en el aceite y patinó. Virgen Santísima. Chocó contra la plataforma de un fotomatón haciendo añicos el vidrio de la cabina. El tío del fotomatón salió dando tumbos y de lo más atontado. Tuve que apartarle de la calle. No me diga. ¿Y qué le ocurrió? ¿Qué le ocurrió a quién? Al coche. Le dije a Buddy Sipe, el dueño del taller de desguace, que se lo daba por $50 si se encargaba de recogerlo. Supongo que lo habrá desmontado. ¿Podría darme el número de teléfono de ese taller, señor Bardwell? ¿Para qué quiere hablar con Sipe? Si a alguien le toca cobrar algo, ese alguien soy yo. Indudablemente, señor Bardwell. Pero mire, yo hasta las 5 de la tarde hago lo que me dicen, y lo que me han dicho es que encuentre ese coche. ¿Puede darme ese teléfono, por favor? Ahora no tengo la agenda a mano. No sé dónde la habrán metido. Ya sabe usted lo que son los nietos. De todos modos, pregunte en información. El nombre del taller es Sipe Salville. Muy agradecida, señor Bardwell. El taller confirmó que el coche había sido desguazado y prensado para ser vendido como chatarra. El encargado buscó en los archivos el número de serie del vehículo y se lo llevó a Starling. Mierda, pensó Starling, no sin emplear mentalmente un cierto deje de Arkansas. Callejón sin salida. Menuda tarjeta de San Valentín. Starling apoyó la cabeza en la fría caja de monedas de la cabina telefónica. A Ardelia Mapp, con los libros en la cadera, llamó a la puerta de la cabina y le dio una naranjada. Gracias, Ardelia. Todavía tengo que hacer una llamada más. Si me da tiempo, iré a encontrarme contigo en la cafetería, de acuerdo. Tenía la esperanza de que abandonases ese horrendo acento, replicó Mapp. Estudiar ayuda, ¿sabes? Yo ya no uso la pintoresca jerigonza de mi pueblo. Como vayas por ahí pronunciando de ese modo y comiéndote las palabras, la gente va a decir que masticas con el culo, muchacha. Mapp cerró la puerta de la cabina. Starling decidió que había que intentar sacarle más información a Lecte. Pensó que si concertaba otra entrevista con él, seguramente Jack Crawford la autorizaría a volver al psiquiátrico. Marcó, pues,
el número del doctor Chilton, pero no pasó de su secretaria. El doctor Chilton se encuentra en estos momentos con el forense y el adjunto del fiscal del distrito, contestó la joven. Ya ha hablado con su superior y no tiene nada que decirle a usted. Buenas tardes. Capítulo 7. Su amigo Miggs ha muerto, anunció Crawford. Me informó usted de todo, Starling. El rostro cansado de Crawford se mostraba tan sensible a cualquier indicio como la golilla encrespada de un búho, e igualmente exento de piedad. ¿Cómo? Se sentía aturdida y había de dominar esa sensación. Se engulló la lengua poco antes del amanecer. Chilton opina que fue Lecter quien lo indujo a suicidarse. El enfermero de noche oyó a Lecter hablando en voz baja con Miggs. Lecter sabía muchas cosas de Miggs. Estuvo hablándole un rato, pero el enfermero no logró oír lo que Lecter decía. Luego Miggs estuvo llorando un rato y de pronto se calló. «¿Me lo ha dicho usted todo, Starling?» «Sí, señor. Entre el informe y mis notas, está todo, casi al pie de la letra. Chilton me telefoneó para quejarse de usted». Crawford aguardó y pareció complacido al ver que ella no preguntaba el por qué. «Le dije que su conducta me parecía satisfactoria. Chilton está intentando impedir que se lleve a cabo una investigación de derechos civiles. Es necesario que la haya. Claro, si la familia de Miggs la solicita, sí. La Secretaría de Derechos Civiles tendrá que realizar más o menos unas 8.000 investigaciones este año. Seguro que están encantados de añadir la de Miggs a esa lista». Crawford la observó con atención. «¿Se encuentra bien?» «Estoy desorientada. No sé cómo reaccionar». «No tiene que reaccionar de ninguna manera. Lecter lo hizo por pura diversión. Sabe que no pueden hacerle nada, de modo que adelante, a entretenerse un rato. Lo único que puede ocurrirle es que Chilton lo deje sin libros y sin retrete y durante una temporada se quede sin postre». Crawford cruzó las manos sobre el estómago y se entregó a la tarea de comparar sus 2 pulgares. «Lecter le preguntó por mí, ¿verdad? Me preguntó si tenía mucho trabajo. Le dije que sí. Nada más. No omitió usted nada personal para impedir que yo lo viera». «No. Dijo que era usted un estoico, pero lo puse. Cierto. Nada más». «No. Le aseguro que no omití nada. No estará imaginando que me dediqué a cotillear a cambio de que accediera a hablar conmigo, ¿verdad?» «No. Mire, no sé nada de su vida personal, señor Crawford, pero aunque supiera algo, no hablaría de ello. De todos modos, si tiene dudas al respecto, prefiero que lo aclaremos ahora mismo». «No tengo la menor duda. Pasemos al punto siguiente. Ha dicho que pensaba que había algo que...» «El siguiente punto, Starling. La pista de Lecter referente al coche de Raspail no nos lleva a ningún sitio. El coche fue prensado hace 4 meses en Nambarnine Ditch, Arkansas, para ser vendido como chatarra. Si pudiese volver a hablar con Lecter, es posible que me dijera algo más». «¿Ha agotado la pista?» «Sí. Porque supone que el coche que acostumbraba a usar Raspail era el único que poseía. Es el único registro, su dueño era soltero y supuse». «Ajá». Un momento el dedo índice de Crawford señaló hacia un axioma invisible que, suspendido en el aire, los separaba a ambos. «Supuso». «Usted supuso, Starling». «Mire». Crawford tomó un bloc de notas y escribió suponer. Eran varios los profesores que empleaban este juego de palabras inventado por Crawford, pero Starling no dio a entender que ya lo conocía. Crawford empezó a garabatear. Guión en una investigación, suponer igual a presumir igual a hacer el mamarracho, ergo, suponer igual a hacer el mamarracho. Se apoyó satisfecho en el respaldo. Raspail coleccionaba coches, lo sabía. No todavía están en poder de la testamentaría. Lo ignoro. ¿Se siente usted capaz de averiguarlo? Sí. ¿Por dónde empezaría? Por el albacea. Era un abogado de Baltimore, un chino, creo recordar, dijo Crawford. Everett Joe, declaró Starling. Sale en la guía telefónica de Baltimore. Se le ha ocurrido que para indagar el paradero del coche va a hacerle falta un pequeño detalle denominado mandato judicial. A veces, a Starling el tono de Crawford le hacía pensar en la oruga sabelotodo de Lewis Carroll. Sin embargo, no se atrevió a devolverle la pelota con la misma fuerza.
Dado que Raspail ha muerto y sobre su persona no pesa ninguna sospecha, si su albacea nos autoriza a investigar el paradero del coche, la indagación es válida y sus frutos se convierten en pruebas de convicción admisibles en otras cuestiones de derecho, recitó. Exactamente, corroboró Crawford. Haremos una cosa, advertiré a la jefatura de Baltimore de su llegada. Irá usted el sábado, Starling, durante su tiempo libre. Vaya a palpar el fruto, si es que hay alguno. Con un pequeño esfuerzo, Crawford procuró y consiguió no mirar a Clarice cuando ésta se iba. Se inclinó hacia la papelera y ahorquillando los dedos cogió una arrugada cuartilla de un grueso papel de carta malva. La depositó encima de su mesa y la alisó. Hacía referencia a su mujer y en una elegante caligrafía decía: «Oh escuelas pendencieras que indagáis que fuego incendiará este mundo, no tuvisteis ninguna la cordura de aspirar a la innegable certeza de que pudiera serlo esta fiebre que la consume. Siento mucho lo de Bella, Jack». Hannibal Lecter. Capítulo 8. Everett Young iba sentado al volante de un Buick negro que llevaba un adhesivo de la Universidad de Paul en el cristal trasero. Su peso, según advirtió Clarice Starling mientras le seguía hacia las afueras de Baltimore bajo la lluvia, imprimía al vehículo una ligera inclinación hacia la izquierda. Era casi de noche, el día que Starling había dedicado a la investigación tocaba a su fin y no disponía de otro. De modo que trató de aliviar su impaciencia golpeando el volante al ritmo del limpiaparabrisas, mientras el tráfico reptaba por la Nacional 301. Young era inteligente, obeso y tenía problemas respiratorios. Starling calculó que tendría alrededor de 60 años. Hasta el momento se había mostrado complaciente. El día desperdiciado no era culpa suya, de regreso a última hora de la tarde de un viaje de negocios que le había retenido en Chicago toda la semana, el abogado de Baltimore había ido directamente desde el aeropuerto a su despacho para recibir a Starling. El Packard antiguo de Raspail, le explicó Young, se hallaba guardado en un almacén desde bastante tiempo antes de producirse la muerte de su propietario. El coche nunca había tenido permiso de circulación y por lo tanto no se usaba. Young lo había visto en una ocasión, enfundado en el mencionado almacén, fue cuando tuvo que confirmar la existencia del automóvil para incluirlo en el inventario de la herencia, que confeccionó poco después del asesinato de su cliente. Si la agente Starling, puntualizó, accedía a revelar de inmediato y con franqueza cualquier descubrimiento que pudiese resultar perjudicial para los intereses de su difunto cliente, no tenía inconveniente en mostrarle el automóvil. En tal caso se podría prescindir del mandato judicial y evitar así el engorro del consabido papeleo. Starling disfrutaba por un día del uso de un Plymouth del parque del FBI, dotado de teléfono directo con la central, y disponía asimismo de una nueva tarjeta de identificación expedida por Crawford. Decía simplemente investigadora federal, y caducaba, lo advirtió de inmediato, al cabo de una semana. El destino al que se dirigían era Mudanzas y Guardamuebles de Unión, situado a unos 6 o 7 kilómetros de la ciudad. Mientras avanzaba reptando con el tráfico, Starling usó el teléfono a fin de recabar la mayor información posible acerca de la empresa a cuyos almacenes se dirigían. Para cuando divisó el elevado rótulo naranja Guardamuebles de Unión, las llaves las guarda usted, había averiguado unos cuantos datos de interés. Desunión poseía una licencia de fletes y transportes de la Comisión de Comercio Interestatal expedida a nombre de Bernard Gary. 3 años antes, un tribunal federal había estado a punto de condenar a Gary por transporte interestatal de objetos robados y la licencia se hallaba pendiente de revisión. Al llegar al rótulo, Young giró y mostró sus llaves a un joven de uniforme y cara cuajada de granos que vigilaba la entrada. El vigilante anotó ambas matrículas, abrió la verja y con gesto de impaciencia, como si tuviese cosas más importantes que hacer, les indicó que pasasen. Desunión es un lugar desolado y barrido por el viento. Al igual que el vuelo de los domingos desde La Guardia a Juárez, el vuelo de los divorcios, se trata de una industria de servicios destinada al insensato movimiento browniano que afecta a nuestra población. La mayor parte de su cifra de negocios procede del almacenamiento de la división de pertenencias que provoca el divorcio. Sus dependencias están llenas de tresillos, juegos de desayuno, colchones manchados, juguetes y fotografías de lo que no funcionó. La opinión de la policía del condado de Baltimore es que esos depósitos ocultan también sustanciosas retribuciones procedentes de los tribunales que entienden los casos de quiebra fraudulenta. Su aspecto recuerda el de unas instalaciones militares, más de 1 hectárea de edificaciones apaisadas, divididas, mediante tabiques a prueba de incendios,
en almacenes del tamaño de un garaje individual holgado, cada uno de ellos cerrado con una cortina de hierro inrollable. El alquiler es razonable y hay enseres que llevan allí varios años. Los sistemas de seguridad son eficaces. Todo el recinto está rodeado por una doble valla de gran altura patrullada por perros que la vigilan las 24 horas del día. Un montón de hojas secas mezcladas con vasos de papel y otras basuras aparecían arremolinadas ante la puerta del almacén de Raspail, el número 31. Dos recios candados aseguraban la puerta por ambos lados. La aldaba del de la izquierda ostentaba un lacre. Everett Joe se inclinó con pesadez sobre el sello. Starling sostenía el paraguas y una linterna. Oscurecía. Por lo visto no se ha abierto desde que estuve aquí la última vez, hace 5 años, comentó el abogado. Fíjese, este es el último sello notarial que hice poner. La verdad es que entonces no tenía ni idea de que los parientes se pelearían con tanto encono y alargarían la testamentaría tantos años. Joe sostuvo el paraguas y la linterna mientras Starling tomaba una fotografía del candado y del sello. El señor Raspail tenía en la ciudad un pequeño estudio, en el cual vivía y que utilizaba a sí mismo como despacho, que clausuré para evitar el pago del alquiler, añadió. Los muebles los traje aquí y los deposité junto al coche y otras pertenencias que el señor Raspail guardaba en este almacén. Trajimos un piano vertical, libros, música y una cama, creo. Joe probó una llave. Es posible que las cerraduras estén heladas. Esta al menos va muy dura. Le costaba mucho esfuerzo inclinarse y respirar al mismo tiempo. Cuando trató de agacharse, las rodillas le crujieron. Starling se alegró de ver que los candados eran de la marca American Standards, modelo grande cromado. Parecían inexpugnables, pero sabía que con un tornillo de metal y un martillo de orejas se hacían saltar fácilmente los cilindros de latón. Su padre, cuando era niña, le había enseñado cómo operan los ladrones. El problema sería encontrar el martillo y el tornillo. Echó de menos los trastos que acumulaba en el maletero de su Pinto. Rebuscó en el bolso hasta encontrar el aerosol descongelante que usaba para las cerraduras del Pinto. ¿No quiere descansar un momento en el coche, señor Joe? Métase, no vaya a coger frío, entre tanto probaré yo. Llévese el paraguas, no me hace falta, ahora solo llovizna. Starling acercó el Plymouth del FBI a la puerta a fin de alumbrarse con los faros del vehículo. Extrajo del motor la varilla para medir el nivel de aceite, engrasó las cerraduras de los candados y a continuación las vaporizó con el anticongelante para fluidificar el lubricante. Desde el interior del coche, el señor Joe sonrió asintiendo con complacidos gestos de cabeza. Starling estaba encantada de que Joe fuese un hombre inteligente, podría realizar su tarea sin enemistarse con él. Se había hecho de noche. A la luz de los potentes faros del Plymouth, Clarice se sentía desprotegida y la correa del ventilador, el motor funcionaba en vacío, le chirriaba en los oídos. Mientras el motor estuviese en marcha, mejor cerrar con llave las portezuelas del coche. El señor Joe parecía inofensivo, pero no quería correr el riesgo de acabar aplastada contra la puerta. El candado saltó como una rana y le quedó en la mano abierto, pesado, grasiento. El segundo, al llevar engrasado más rato, costó menos. La puerta se negaba a subir. Starling tiró del asidero con todas sus fuerzas, hasta que sus ojos aparecieron unas brillantes lucecitas que bailoteaban frenéticas. Joe salió a ayudarla, pero entre lo pequeño e insuficiente que era el asidero y la dificultad que le causaba la hernia, de poco valió su ayuda. Podríamos volver la semana que viene con mi hijo o con algún operario, sugirió Joe. Quisiera ir a casa cuanto antes. Starling tenía serias dudas de que le permitiesen volver a ese lugar. A Crawford le sería mucho más fácil coger el teléfono y poner el asunto en manos de la delegación del FBI en Baltimore. No se preocupe, señor Joe. Me daré prisa. Tiene un gato en el coche. Starling introdujo el gato debajo del asidero de la puerta y se montó con todo su peso encima de la llave que hacía las veces de manubrio. La puerta emitió un crujido portentoso y subió un par de centímetros, curvándose en el centro hacia el exterior. Subió luego un poco más, y otro poco más, hasta que Clarice pudo introducir la rueda de recambio en la ranura a fin de sujetarla mientras trasladaba los dos gatos, el del señor Joe y el de su coche, a ambos lados de la puerta, junto a los raíles por los que se deslizaba la cortina. Alternando con ambos gatos, consiguió que la puerta subiese unos 45 centímetros, punto en el que quedó trabada sin que gatos ni fuerza alguna lograsen que subiera ni un centímetro más.
El señor Young se acercó a Clarice y miró con ella por debajo de la puerta, su obesidad solo le permitía inclinarse unos segundos. Huele como si hubiese ratones, comentó. Me aseguraron que empleaban raticida. Creo que hasta está especificado en el contrato. Aquí prácticamente ignoramos lo que son los ratones, eso es lo que me dijeron, textualmente. Pero los oigo perfectamente, usted no. Sí, yo también, contestó Starling. Con ayuda de la linterna vio una serie de cajas de cartón y un gran neumático de banda blanca asomando bajo el borde de una cubierta de tela. El neumático estaba pinchado. Hizo retroceder al Plymouth hasta que los faros iluminaron la abertura de la puerta y cogió una de las alfombrillas de goma del vehículo. Va a entrar ahí dentro, agente Starling. He de echar un vistazo, señor Young. El abogado sacó un pañuelo de bolsillo. Me permite que le sugiera que se ate las perneras del pantalón a los tobillos. Se lo digo para evitar la intrusión de roedores. Gracias, señor Young. Es una excelente idea. Señor Young, si se baja la puerta, ja, o sucede cualquier otra cosa, tendría usted la bondad de llamar a este número. Es nuestra delegación de Baltimore. Saben que estoy aquí con usted y si no tienen noticias mías dentro de un rato, se alarmarían, me explico. Ciertamente, con absoluta claridad. Le entregó la llave del Packard. Después de atarse las perneras del pantalón a los tobillos con el pañuelo del señor Young y el suyo, Starling colocó sobre el suelo mojado la alfombrilla de goma, justo delante de la puerta, y se tumbó boca arriba. Llevaba en la mano unas bolsas de plástico destinadas a recoger pruebas, que al mismo tiempo protegían el objetivo de su cámara fotográfica. Una tenue llovizna le caía en la cara y el olor a moho y a ratones era insoportable. Y en aquel momento a Starling se le ocurrió, para colmo del absurdo, una frase en latín. El primer día de curso, en la clase de medicina forense, el profesor había escrito en la pizarra la famosa máxima del médico romano, primum non nocere. Lo primero, no perjudicar. Seguro que no pronunció estas palabras en un garaje húmedo e infestado de malditos ratones. Y de pronto, la voz de su padre, dirigiéndose a ella con la mano apoyada en el hombro de su hermano: si no sabes jugar sin dar chillidos, Clarice, te quedarás toda la tarde en casa sin salir. Starling se abrochó el botón del cuello de la blusa, encogió los hombros y se deslizó por debajo de la puerta. Se hallaba debajo del maletero del Packard, que estaba aparcado a la izquierda del almacén, casi rozando la pared. A la derecha, numerosas cajas de cartón apiladas hasta gran altura ocupaban el espacio que quedaba junto al coche. Tendida boca arriba, Starling avanzó como pudo hasta el estrecho hueco que separaba al coche de las cajas. Enfocó la linterna hacia arriba, iluminando la muralla de cartón. Una multitud de arañas había salvado la angosta abertura con sus telas. Redondas la mayoría, las telas aparecían moteadas de diminutos cadáveres resecos. Bueno, la única peligrosa es la araña parda reclusa, pero esa solo teje en los rincones, se dijo Starling. Las otras, todo lo más que producen son ronchas. Junto al guardabarros trasero había espacio para ponerse de pie. Serpenteó hasta lograr salir de debajo del coche, la cara le quedó a muy poca distancia del neumático adornado con una ancha banda blanca. Esta aparecía punteada por una franja de moho reseco. Leía perfectamente las palabras grabadas en el caucho: Gaudier d'Aveleagle. Procurando no golpearse la cabeza y protegiéndose la cara con la mano para desgarrar las telarañas, se puso de pie en el angosto hueco. Sería esa la sensación que producía llevar velo. La voz de Young en el exterior. Está bien, señorita Starling. Muy bien, repuso. Al sonido de su voz se produjeron ciertos escurrimientos y dentro del piano hubo algo que correteó por encima de las notas más agudas. Desde el exterior, los faros del coche le iluminaban las piernas hasta las pantorrillas. Veo que ha encontrado el piano, agente Starling, gritó el señor Young. Esto no lo he hecho yo. Oh. El Packard era un automóvil grande, alto y de alargada carrocería. Un sedán de 1938, según el inventario de Young. Estaba cubierto con una alfombra, colocada con la lana hacia abajo. La recorrió con la linterna. ¿Cubrió usted el coche con esta alfombra, señor Young? Lo encontré tal cual y no lo destapé, contestó Young por debajo de la puerta. No soporto una alfombra polvorienta. Raspail lo dejó así. Yo simplemente comprobé que el vehículo estuviese aquí.
Los operarios de la mudanza colocaron el piano contra la pared, lo taparon, amontonaron más cajas junto al coche y se marcharon. Me cobraban por horas. Las cajas contienen casi todas partituras y libros. La alfombra era gruesa y pesada y cuando Clarice tiró de ella una nube de polvo se arremolinó en el haz de luz de la linterna. Clarice estornudó 2 veces. Poniéndose de puntillas, logró doblar la alfombra hasta la mitad del techo del alto y vetusto vehículo. Las cortinillas de las ventanas traseras del coche estaban echadas. La manecilla de la puerta estaba cubierta de polvo. Tuvo que inclinarse hacia adelante sobre unas cajas para alcanzarla. Tocando solo el extremo de la manecilla, intentó empujarla hacia abajo. Cerrada con llave. La puerta trasera carecía de cerradura. Tendría que trasladar bastantes cajas para llegar hasta la puerta delantera, y había poquísimo espacio donde ponerlas. Entre la cortinilla y el panel donde encajaba el cristal trasero divisó un hueco. Starling se inclinó sobre unas cajas, acercó la cara al cristal y enfocó la linterna por el resquicio. No vio más que su propio reflejo hasta que ahuecó la mano para cubrir la luz. Un rayo de luz, difusa a causa del polvo acumulado en el cristal, recorrió el asiento. En él había un álbum abierto. La pobreza de la luz palidecía los colores, pero Clarice vio varias tarjetas de San Valentín engomadas en las páginas. Viejas tarjetas de San Valentín bordeadas de puntillas y recubiertas de pelusa. Muchas gracias, doctor Lecte. Al pronunciar estas palabras, su aliento levantó el polvo de la ventanilla y empañó el cristal. Como no quería limpiarlo frotándolo, tuvo que esperar a que se desempañase. La luz siguió avanzando y reveló una manta de viaje, que yacía arrugada en el suelo del coche, y después el polvoriento centelleo de un par de zapatos de cuero negro, de etiqueta, de caballero. Encima de los zapatos, calcetines negros y encima de los calcetines unos pantalones de smoking que enfundaban unas piernas. Nadie ha abierto esa puerta desde hace 5 años. Tranquila muchacha, tranquila, no te pongas nerviosa. Señor Yow. Oiga, señor Yow. Sí, dígame, agente Starling. Señor Yow, parece que dentro de este coche hay alguien sentado. Dios mío. No será mejor que salga, señorita Starling. Todavía no, señor Yow. Lo único que le pido es que tenga la bondad de esperar un momento, por favor. Ahora lo importante es pensar. Ahora pensar es más importante que todas las chorradas que le cuentes a la almohada durante el resto de tu vida. Tranquila y a hacer las cosas como Dios manda. Primero, no hay que destruir ninguna prueba. Segundo, necesito ayuda. Pero lo que no quiero hacer es gritar que viene el lobo. Si organizo un alboroto en la delegación de Baltimore y hago venir a la policía sin motivo, la he cagado. Veo una cosa que parecen piernas. El señor Yow no me hubiese traído aquí si hubiese sabido que en el coche había un fiambre. Sonrió. Fiambre, era una bravata. Nadie ha estado aquí desde la última visita del señor Yow. Perfecto. Eso significa que las cajas se depositaron después de lo que hay dentro del coche. Lo cual significa que puedo mover las cajas sin destruir ninguna prueba de importancia. Señor Yow. Sí. ¿Hemos de llamar a la policía o es usted capaz de resolverlo sola, agente Starling? Esto tengo que averiguarlo. Tenga la bondad de esperar un momento, por favor. El problema de trasladar las cajas era tan enloquecedor como ordenar el cubo de Rubik. Intentó trabajar sujetando la linterna bajo el brazo, se le cayó 2 veces y finalmente la colocó encima del coche. La única solución era poner las cajas detrás y meter debajo del coche las que contenían libros, que eran más pequeñas. Una grapa o una astilla le aguijoneó la yema de un pulgar. Ahora, por la polvorienta ventanilla del pasajero de delante, ya podía ver el compartimento del chofer. Entre el enorme volante y el cambio de marchas había una telaraña. La mampara que separaba el compartimento delantero del de detrás estaba cerrada. Lamentó no haber pensado en engrasar la llave del Packard antes de entrar en el almacén, pero cuando la introdujo en la cerradura, funcionó. El hueco era tan angosto que la portezuela no se abrió más de 1/3. Al abrirse, chocó contra las cajas con un apagado estruendo que hizo huir a los ratones y arrancó nuevas notas al piano. Del coche salió un viciado olor a podredumbre y producto químico que trasladó la memoria de Clarice a un lugar que no fue capaz de identificar. Se inclinó hacia el interior del coche, corrió la mampara que separaba el compartimento del chofer y enfocó la linterna a los asientos traseros.
Una camisa de etiqueta con botonadura de brillantes fue lo primero que encontró la luz, que subió rápidamente desde la pechera hasta la cara, no había cara, y bajó de nuevo, arrancando destellos a los botones y deslizándose por unas solapas de raso, hasta la cintura de unos pantalones cuya bragueta estaba abierta. A continuación subió otra vez hallando una corbata de lazo, primorosamente anudada, y el cuello de la camisa, del cual emergía el muñón blanquecino del cuello de un maniquí. Pero encima del cuello había otra cosa que reflejaba muy poca luz. Algo de tela, en el lugar correspondiente a la cabeza, una caperuza negra, de gran tamaño, como si cubriese la jaula de un loro. Terciopelo, pensó Starling. Descansaba en un anaquel de madera chapada que sobresalía de la repisa de los paquetes prolongándose por encima del cuello del maniquí. Starling tomó varias fotografías desde el asiento delantero, accionando el flash y cerrando los ojos para protegerse del brillo cegador del destello. Salió luego del coche. De pie en la oscuridad, empapada y cubierta de telarañas, reflexionó sobre lo que debía hacer. Lo que no iba a hacer era llamar al agente especial que estaba al mando de la delegación de Baltimore para que contemplase un maniquí con la bragueta abierta y un álbum de tarjetas de San Valentín. Una vez que hubo decidido entrar en la parte trasera para quitar la caperuza de aquella cosa, no quiso demorarse ni pensar demasiado en ello. Alargando el brazo por la mampara del chofer, levantó el seguro de la puerta trasera y movió algunas cajas para poder abrirla. Todas esas operaciones le llevaron lo que le pareció mucho tiempo. Cuando abrió la puerta, el olor del compartimento trasero del coche se hizo mucho más intenso. Se inclinó hacia adentro, levantó con cuidado el álbum cogiéndolo por las esquinas, lo introdujo en una bolsa de plástico que había dejado en el techo del coche y abrió otra bolsa de plástico que dispuso sobre el asiento. Los muelles del automóvil gimieron cuando Clarice subió al coche, y la figura se tambaleó un poco cuando ella se sentó a su lado. La mano derecha, enfundada en un guante blanco, resbaló del muslo y quedó apoyada en el asiento. Clarice tocó el guante con el dedo. La mano que había dentro era dura. Con cierta cautela arrugó el guante hacia abajo, dejando al descubierto la muñeca. La muñeca era de un material sintético blanco. Dentro de los pantalones había un bulto que por un instante le recordó tontamente ciertos episodios ocurridos durante la época del instituto. De debajo del asiento llegaba el apagado sonido de unos tenues arañazos. Delicada como una caricia, la mano de Clarice palpaba la caperuza. El tejido se deslizaba con suavidad sobre algo duro y liso. Cuando palpó la bola de la punta, supo de qué se trataba. Supo que era una vasija de vidrio de laboratorio, de gran tamaño, de las que se emplean para conservar muestras. Supo también lo que contenía. Llena de horror pero con muy pocas dudas, quitó la caperuza de un tirón. La cabeza que había en el interior del frasco había sido cercenada limpiamente justo por debajo del mentón. Aparecía de frente y tenía los ojos lechosos, quemados por efecto del alcohol que durante tanto tiempo la había conservado. Tenía la boca abierta y la lengua, que asomaba ligeramente, de un inequívoco gris. Con el paso de los años, el alcohol se había evaporado hasta el punto de que la cabeza descansaba en el fondo de la vasija y la coronilla emergía de la superficie del líquido a través de una capa de putrefacción. Formando un ángulo improbable con el cuerpo, miraba seria y estúpidamente a Starling. Pese al juego de luces y sombras que producía la linterna en sus facciones, aparecía necia, inerte, muerta. En ese momento, Starling analizó sus sentimientos. Estaba satisfecha. Se sentía alborozada. Se preguntó si tal reacción no sería vergonzosa. Lo cierto era que en ese momento, sentada en el interior de un vetusto automóvil con una cabeza y algunos ratones, podía pensar con claridad y eso la llenaba de orgullo. Bueno, Toto murmuró, ya hemos salido de Kansas para nunca más volver. Siempre había querido pronunciar estas palabras en una situación difícil, pero en cuanto lo hubo hecho le sonaron a falso y se alegró de que nadie la hubiese oído. A trabajar. Había mucho que hacer. Se apoyó en el respaldo con cuidado y miró a su alrededor. Este era el entorno de alguien que deliberadamente lo había elegido y creado, alguien cuya mente estaba a 1000 años luz del tráfico que serpenteaba por la Nacional 301. Unas flores secas pendían desmayadas de la pareja de floreros de cristal tallado que adornaban los montantes del lujoso vehículo. La mesita plegable se hallaba abierta y cubierta por un tapete de lino. Encima había una botella de licor, las facetas de cuyo cristal brillaban todavía a través del polvo.
Una araña había tejido su tela entre la botella y el bajo candelabro que aparecía junto a ella. Intentó imaginarse a Lecte, o a otra persona, sentado en este lugar con su actual compañero, tomando una copa y enseñándole las tarjetas de San Valentín. ¿Y qué más? Actuando con sumo cuidado, procurando mover lo menos posible al maniquí, lo registró en busca de cualquier dato que permitiese identificarlo. No había nada. En un bolsillo de la americana encontró los pedazos de tela que sobraron de poner a la medida el dobladillo de los pantalones. El traje de etiqueta debía ser nuevo cuando vistieron con él al maniquí. Starling palpó el bulto de los pantalones. Demasiado duro, hasta para el instituto, pensó. Abrió la bragueta con los dedos y enfocó la linterna, descubriendo un consolador de madera pulida y taraceada. Y de buen tamaño, chaval. Se preguntó si no sería una depravada. Con suma precaución dio la vuelta a la vasija y examinó los lados y la nuca de la cabeza a fin de averiguar si había heridas. Ninguna visible. En el vidrio aparecía grabado el nombre de una fábrica de material de laboratorio. Al examinar nuevamente la cara, pensó que había aprendido algo que le serviría toda la vida. Contemplar deliberadamente esa cara, cuya lengua cambiaba de color en el punto en que rozaba el vidrio, no era tan horrendo como soñar con Mix engulléndose la suya. Pensó que se sentía capaz de mirar cualquier cosa, siempre y cuando tuviese algo positivo que hacer respecto de lo que miraba. Starling era joven. En los 10 segundos posteriores a que la unidad móvil de la PIC-TV se detuviese, Jonetta Horison se puso los pendientes, empolvó su hermosísima cara negra y estudió la situación. Sintonizando la frecuencia de la emisora de radio de la policía del condado de Baltimore, ella y su equipo de telenoticias habían llegado a desunión anticipándose a los coches patrulla. Lo único que aparecía ante los faros de la furgoneta era Clarice Starling de pie ante la puerta del garaje, con su linterna, su tarjeta de identificación plastificada y el pelo empapado, adherido a la cabeza a causa de la llovizna. Jonetta Horison se envanecía de ser capaz de detectar a un novato en cuanto veía una cara. Bajó del vehículo seguida de su equipo y se acercó a Starling. Los focos se encendieron. El señor Young estaba tan hundido en el interior del Buick que por la ventanilla solo se divisaba su sombrero. Jonetta Horison, Telenoticias de PIC. Ha informado de un homicidio. Starling no tenía demasiado aspecto de agente de la ley y lo sabía. Soy agente federal. Esto es la escena de un crimen. Tengo el deber de prohibir todo acceso hasta que la jefatura de Baltimore. El ayudante del cámara había agarrado la parte inferior de la puerta del almacén e intentaba elevarla. Quieto. Ordenó Starling. Estoy hablando con usted, señor. Deje la puerta. Haga el favor de apartarse de ahí. Habló en serio. Tenga la bondad de colaborar. Anheló disponer de un uniforme, una insignia, cualquier cosa. Déjalo, Harry, dijo la presentadora. Agente, tenga la seguridad de que estamos dispuestos a cooperar en todo lo que haga falta. Pero, con franqueza, este equipo cuesta mucho dinero y solo quiero saber si merece la pena que permanezcamos aquí hasta que llegue la policía. ¿Puede decirme si ahí dentro hay un cadáver? Las cámaras están desconectadas, se lo pregunto en plan confidencial. Dígamelo y nos quedaremos. Nos portaremos bien, se lo prometo. ¿Qué me dice? Yo de usted me quedaría, repuso Starling. Gracias. Le estoy muy agradecida, replicó Jonetta Johnson. Mire, tengo cierta información sobre guardamuebles de su unión que podría serle de utilidad. ¿Le importa encender la linterna para alumbrar el bloc de notas? A ver si lo encuentro, debe estar por aquí. La unidad móvil de Belle acaba de cruzar la verja, Johnny, anunció Harry. A ver si lo encuentro. Ah, aquí está, agente. Hace 2 años hubo un escándalo, fue cuando denunciaron a esta empresa por transportar y almacenar, eran fuegos artificiales, ¿no es cierto? Jonetta Johnson miró nuevamente por encima del hombro de Starling. Starling se dio la vuelta y descubrió al cámara tumbado boca arriba, con la cabeza y los hombros metidos ya en el garaje, y al ayudante agachado, listo para pasarle la minifilmadora por debajo de la puerta. Gritó Starling. Se dejó caer de rodillas sobre el mojado pavimento y agarró al cámara por la camisa. Ahí dentro no se puede entrar. Ya se lo he dicho. Ya le he dicho que no se podía entrar. Mientras ella pronunciaba estas palabras, los 2 hombres no dejaron de hablarle, con persuasión, amablemente,
no tocaremos nada. Somos profesionales, se lo aseguro. No hay por qué preocuparse. Al fin y al cabo la policía nos dejará entrar. Ya lo verá, Encanto. Lo que la indignó fue la repulsiva hipocresía del engaño. Agarró uno de los gatos que sujetaban la puerta, y accionó el manubrio. Con un estridente chirrido, la puerta descendió 5 centímetros. Volvió a accionar el manubrio. La puerta rozaba al cámara en el pecho. Al ver que así y todo el individuo no salía, Starling sacó el manubrio y con él en la mano se le acercó. Había llegado un segundo equipo de televisión y a la luz de sus focos Starling golpeó la puerta con todas sus fuerzas descargando sobre el cámara una lluvia de polvo y herrumbre. Atento a lo que le digo, amenazó. No me hace caso, ¿verdad? Salga de ahí. Ahora mismo. De lo contrario lo voy a arrestar por obstaculizar la labor de la justicia. Tranquila, le dijo el ayudante poniéndole la mano encima. Ella se dio media vuelta. Detrás de los focos se oían preguntas a gritos y sirenas que llegaban. Quítame las manos de encima y lárgate, chorizo. Pisó el tobillo del cámara y con el manubrio colgándole de la mano se encaró con el ayudante. No levantó el manubrio. Menos mal. Su aspecto era ya bastante deplorable para aparecer tal cual en televisión.